Saludos a todos este día viernes 8 de enero del año 2021. Estamos por empezar y continuar la segunda parte del tema en verdades bíblicas. El tema es escudriñando a los colosenses. El miércoles llegamos, después de una explicación acerca de qué era lo que se estaba tratando, el tema histórico que es muy necesario, llegamos hasta el versículo 4. Continuamos pues en este momento con Colosenses capítulo 1 versículo 5. Y dice en el versículo 5: a causa de la esperanza que vos está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea que Pablo les está confirmando a los colosenses, al saber pues que se habían infiltrado dentro de la iglesia estos gnósticos. Entonces él está aclarándole a ellos qué es el Evangelio, de quién es el Evangelio, y está certificando cuando dice por la palabra verdadera del Evangelio. A causa de esta esperanza que os está guardada en los cielos, dice, la esperanza del creyente es inseparable de su fe. O sea, la esperanza nuestra. O sea, nosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues usted ya lo sabe, ¿verdad? Nuestra esperanza está en Jesucristo. Y si hablamos de vida eterna, temas espirituales, pues nuestra vida está en los cielos. Fíjese qué cosa más bella. Para ver a Dios, primero hay que morir. O sea, hay que morir y luego está la vida eterna. Entonces, del Evangelio, dice, del Evangelio, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, ¿ya vio? De la cual ya habéis oído. O sea que Epafras, que era el pastor de esta iglesia en Colosas, ya les había hablado por la palabra verdadera del Evangelio. Y ahí se hace énfasis él, que esto es verdadero, esto no es mentira, no es filosofía ni nada. El significado literal en griego es por la palabra de las buenas noticias. Ese es el Evangelio, buena noticia. Y se empleaba para anunciar la buena noticia en griego cuando se había ganado una batalla. Entonces, cuando ellos ocupaban la palabra en griego Evangelio, era que era una noticia de que se había ganado una batalla. Entonces el Evangelio es la buena nueva de la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Porque como dice ahí, está guardada en los cielos. Muy bien, vámonos al versículo 6. Dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Bien, si usted quiere comprender esto, en el capítulo 1 Pablo les está como, mire, se recuerdan de esto,
y se recuerdan de esto otro, se recuerdan lo que ustedes han creído, se recuerdan esto y esto, por ahí hay unos que están falsificando la palabra, entonces, pero se recuerdan, y dice en el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, o sea, el evangelio ya había sido predicado a ellos, así como a todo el mundo, así como a todos los lugares de alrededor de Colosas y todo eso que se les predicó, pues. Y lleva fruto. O sea que eso que se había evangelizado a todos esos lados tenía que dar un fruto y crece también en vosotros. Entonces, ese fruto, eso que se hizo, debería de estar creciendo en ellos. Desde el día, o sea que empezó, que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ese día, pues, que ellos oyeron y creyeron a la gracia del Dios de verdad. Una frase similar está relacionada o paralela, se puede ocupar paralelamente, cuando Jesús habló acerca de la parábola del sembrador. Hay una parte donde dice Marcos 4:8 como un ejemplo paralelo, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esa es la parábola. Está Pablo comparando que han conocido, han oído, han creído y está dando fruto. O sea, ustedes han creído en la verdad. Yo quisiera también tocar un tema siempre relacionado al haber creído, al haber conocido y al fruto que se genera cuando se cree. Voy a citar Juan 15:16, donde dice el Señor Jesús: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Por eso es bien importante, mis queridos hermanos y amigos que hoy están sintonizando su canal Cristiano La Palabra, de que algunas veces, lo dije el miércoles pasado, hacemos oraciones o peticiones que no están acordes al verdadero sentido de lo que se está diciendo, sino que repetimos muchas cosas. Dice, cuando yo fui y fui a conocer de Cristo y yo lo acepté a Él. No es así. Nosotros oímos, dice que por la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, no somos nosotros los que elegimos ser salvos, sino que es Dios por medio de su Espíritu que empieza, que toca en ese momento, es que Él nos elige. Y Jesús hace esa comparación: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces el fruto de esa buena elección tiene fruto. Entonces en Jesús, cuando Él nos da el Evangelio, porque Él nos lo ha dado, es el fruto, la verdad. Entonces, cuando dice que ha llegado a vosotros por todo el mundo, es por todas las gentes que estaban en esos lugares. También, cuando habla el Señor, el Evangelio mismo trasciende fronteras. Todo esto, miren, en este país estamos transmitiendo desde El Salvador, de San Salvador, El Salvador, Centroamérica. El Salvador, ustedes saben que es un país muy pequeño, 20,000 kilómetros cuadrados. Y luego tenemos la misma cultura, para decirlo así, que todos los países hispanohablantes que están en América.
Ya, en unos hablamos en una forma, otros en otra forma, pero la cultura es casi la misma, prehispánica. Entonces, la gran mayoría, a excepción de Brasil y no sé qué otros países de América. Pero en fin, todos estos países están llenos del Evangelio. Al grado tal que hoy ya estamos hablando en el año 2021. Hay usted tan plagado está esto del Evangelio, fíjese, plagado, que está lleno pues del Evangelio, que ya el Evangelio ya está deformado. Ya hay iglesias de homosexuales, hay iglesias donde dicen que solo se debe de creer solo en Jesús, otras que solo se deben de creer solo en Jehová, otros que niegan la forma de bautizar, otros que dicen que Jesús no es Dios, y ya todo eso ya deformado. A propósito, todas estas que estoy hablando son sectas que dicen ser cristianos, que dicen no pertenecer a la religión tradicional, pero han metido en sus creyentes, han influenciado mentalmente en sus creyentes, y saber con cuánta elocuencia los han aturdidos, en donde les ponen, les meten, les impulsan un evangelio diferente, una forma de creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo distinta. Hay iglesias que solo se dedican al Espíritu Santo. Ya sabe cuáles. Y cuando digo iglesias, porque ahí se nombran iglesias, pero dentro de la realidad teológica no son iglesias, son sectas, porque están siguiendo un solo lineamiento, uno, solo Jesús, solo Jehová, solo al Espíritu Santo. Que por cierto, esta que le estoy diciendo, la última, dice, venga aquí, pare de, ¿ve? Y entonces hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo. Y hacen oraciones y cosas al Espíritu Santo. Lea usted en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y por favor me dice, ¿a dónde dice que se le debe de pedir al Espíritu Santo? Fíjese que aquí acabamos de ver lo que dice Jesús en Juan 15:16. Voy a leer ya la parte resumida. Para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Entonces, hay que tener el cuidado de esas infiltraciones que hay, porque ya las hay. Usted podrá notar, yo no lo sé, usted podrá notar, qué tipo de doctrina se está ocupando o están predicando, pues. Usted analícelo. Toda doctrina que está en la Biblia es buena. Mucho cuidado. Usted debe de asistir a una iglesia en donde se lee la Biblia y todos tienen la misma Biblia. Y la lectura, cuando se está haciendo la lectura o la exposición bíblica, tiene que ser igual toda. Toda. El predicador o el pastor o el quien está enfrente
y está ya sea en la predicación o en la enseñanza, como sea, en el devocional, y si están hablando de las cosas de la Biblia, no están hablando cosas particulares ni de los momentos, no, de cosas de la Biblia, usted tiene que comprobar esto, como lo estamos haciendo aquí. Tome nota. Y si hubiere alguna cosa que no coincida, según usted tiene toda la libertad de en un momento, aparte si quiere, poder llegar donde su pastor y decirle, mire, disculpe pastor, y esto, fíjese que yo no lo entiendo, o así o lo entiendo yo así. Por favor, me podría explicar. Y le tiene que explicar él según las escrituras. Fíjense que aquí viene en el versículo 7, donde dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Ahí está el pastor Epafras. Epafras era el pastor de la iglesia en Colosas. Nuestro consiervo amado, o sea, Pablo lo apreciaba mucho, que es un fiel ministro de Cristo, es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea que vamos a hacerlo así en buen hispanohablante. Es un excelente pastor para ustedes. Ese es bueno, es un pastor bueno, es bíblico. Pablo es probablemente el fundador de la iglesia de Colosas, será Epafras. Casi siempre se entiende así. Vamos a ver si encontramos algo. Aquí dice Pablo ya en Colosenses, en el capítulo 4, versículo 12, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Ve usted? Qué buen pastor es. Caramba. Qué buen pastor. Debemos de imitar a Epafras, queridos pastores, queridos copastores, predicadores, evangelistas, servidores, líderes y todo. ¿No había visto yo esto? Os saluda Epafras, o sea que estaba con Pablo ese día que le estaban redactando la carta, el cual es uno de vosotros, o sea, siervo de Cristo. Siempre Él está rogando por ustedes, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Caramba, hermano, no le había puesto el dato de este. Yo quiero ser como Epafras. Quiero ser como Epafras. Bien. Quiero ver en Filemón. Efectivamente, cuando Pablo escribió a Filemón, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. O sea que Epafras lo había llegado a ver a la prisión. Dice en el versículo 8, estoy en Colosenses, capítulo 1, versículo 8. Quien también, dice, nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y si ustedes leen la palabra en el Espíritu es con E mayúscula. Amor en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? El amor es el primero y más importante de los frutos que da el Espíritu. Quiero hacer la aclaración. Ok. El fruto del Espíritu. Ahí está mejor. El fruto del Espíritu. Diría así mejor. El amor es el primero y más importante del fruto del Espíritu. Mejor me quedo así. Por el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Perfecto. Por lo cual, dice en el versículo 9, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Cuando Epafras le contó de todo eso que estaba sucediendo allá en Colosas,
y que vio que su pastor había sido muy dedicado a orar por su congregación, él también, Pablo, y quien estaba acompañándolos también ahí, también incluyeron en sus oraciones a la iglesia de Colosas. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¡Pau! Aquí les está dando bien dulce Pablo. Él les está dando, como dicen, en la nuca a los colosenses. Ustedes ya saben, ya han oído de su pastor. Este les ha predicado sana doctrina. No se dejen engañar con esos gnósticos que están hablando cosas que no son. Y miren, además de que Él está orando por ustedes, nosotros también nos vamos a unir en oración por esta iglesia. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Acuérdense, gnóstico, ¿verdad? Gnosticismo. ¿Cuál era la onda de ellos? El conocimiento esotérico y todas esas cosas medio raras, que si no hay conocimiento no se puede lograr conocer a Dios ni llegar a la salvación. Nada. Pablo está que seas llenos del conocimiento de su voluntad, de la que Dios quiere. Dios quiere que lo conozcamos. Siempre quiere que lo conozcamos. Entonces, de su voluntad, dice, en toda sabiduría, y vuelve a darles el golpe al hígado, a los gnósticos, e inteligencia vuestra espiritual. Dijimos en el miércoles pasado que no es la inteligencia de esta, que la eminencia de cerebros y de cosas así, las que nos logra llegar a tener la salvación, ni el conocimiento de toda la Biblia el que da la salvación. La salvación nos la da Dios por el conocimiento de Él, de que Él mandó a su Hijo a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el conocimiento espiritual. El conocimiento de la palabra de Dios es la intensificación de que es una expresión o sentimiento interior, sino un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que ha sido revelada por completo y de manera definitiva en la palabra de Dios. Voy a leer unos textos que se acondicionan a lo que estamos hablando. El conocimiento de la voluntad y sabiduría e inteligencia espiritual es el adjetivo que se aplica para sabiduría, la capacidad de acumular y organizar los principios bíblicos. Y la inteligencia es la aplicación de estos principios en la vida diaria. Vamos a ver. La voluntad de Dios es que lo conozcamos. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 3:16. No voy a repetir mucho por el tiempo. Usted vaya tomando nota. La palabra de Cristo dice: more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Sabiduría que de todo sacoco, sabiduría de Dios. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. No solo el conocimiento de esto, sino que la alabanza siempre debe estar listo. Voy a leer para ustedes Efesios 5:17. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo conozcamos. Voy a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ojo, voy a leer también 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Leeré también 1 Timoteo 2:14. ¿Qué quiere Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, voy a leer también para ustedes 1 Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, pues por causa de Dios. Y dice en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y eso es lo que estamos como una base, y ustedes más adelante podré hablar de un ministerio que nació en este año, hace un par de días, en nuestra congregación, donde tengo el honor de parte de Dios de ser el pastor. Se creó un ministerio que se llama Sembradores de la Palabra. Y uno de los temas, de los, que diría yo, de los reglamentos, vamos a decirlo así, uno de las bases especialmente, es que nosotros mismos demos testimonio de que somos hijos de Dios, que somos cristianos bíblicos evangélicos. Y eso nos va a ayudar a cambiar nuestra forma de hablar con nosotros. Si estamos en círculos de gente vulgar y chabacana, todo eso, nos va a evitar todo eso. Debemos de ser ejemplos para muchos, a modo de que la gente diga, caramba, fulano de tal y fulano de tal. Caramba, ese era así. Y esa palabra es bonita, era. No que digan es. Entonces, nosotros somos sembradores de la palabra, dice, con nuestro testimonio, para que hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que, y también estoy en 1 de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bien, entonces estoy en el versículo ya 10. El tiempo nos va avanzando, pero aquí vamos. Dice en el 10, para que andéis como es digno del Señor. Sí, caminemos lo que acabamos de estar hablando, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vuelve otra vez Pablo a decirles que a quien debemos de agradar no es a los hombres, sino que a Dios, como Él debemos de agradar. Y en todo, llevando fruto de toda buena obra. Y cuidado aquí con este tema de las buenas obras, ¿verdad? Regalar zapatos, regalar comida, regalar ropa. Pues señores míos, tan sencillo que es que si usted es creyente, por solamente el hecho de ser creyente, usted tiene que hacer buenas obras. Usted no tiene que hacer malas obras. Y volvemos otra vez al testimonio que acabamos de decir. Pues si usted es creyente, tiene que tener buen lenguaje, buen comportamiento, buena actitud y todo lo que usted quiera. Entonces, eso nace y da buena obra. Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Volvemos otra vez, y vuelve Pablo otra vez a tocar que el conocer a Dios, el estar en las cosas de Dios y el agradarle a Dios, no es en el conocimiento humano, ni intelectual, ni esotérico, ni filosófico, ni místico, ni nada. No, Señor, es el conocimiento normal. Voy a leer el conocimiento que andéis como es digno, dice. ¿Qué es andar como es digno? Que el creyente viva de una manera consecuente con su identificación con su Señor, quien nos salvó.
llevando fruto de toda buena obra. El fruto espiritual es el producto natural de una vida justa. La Biblia identifica el fruto espiritual como actos, como conducir personas a Cristo. Mire qué bonito eso. Hermanos, dice en 1 Corintios 16:15, hermanos, ya sabéis de la familia de Estéfanas en las primicias de Acaya, que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Mire, esta familia creyente ayudaba mucho a los mismos hermanos de su congregación. Qué bueno. Alabar a Dios es dar alabanzas a Él. Bien. Creciendo en el conocimiento de Dios. El crecimiento espiritual no puede ocurrir de este conocimiento común, pues. Las evidencias de un crecimiento espiritual incluyen el amor, un amor más profundo de la palabra de Dios. Ahí vamos ya, miren. Sale, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Qué lindo es. Una obediencia en cada vez más perfecta. Es muy difícil, pero se puede hacer. Está en 1 Juan 2:35. En esto conocemos que nosotros le conocemos a Él si guardamos sus mandamientos. El fundamento doctrinal sólido. Ya ven lo que les decía desde el principio. Sólido, la Biblia. Eso es lo que le va a dar a usted un crecimiento más de Dios. Si le están dando otro tipo de doctrina que no es bíblica, lo tienen entretenido y lo tienen así embobado. El fundamento doctrinal bíblico sólido es mire, 1 Juan capítulo 2, versículo del 12 al 14, dice, os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por sus nombres. Os escribo padres, os escribo jóvenes, he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio, y a los jóvenes, porque seáis fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Con esto, con una fe que se alcanza mucho mayor espiritualmente, o sea, derrotamos, hacemos ahuyentar pues al maligno. Quiero terminar el alcance de ese conocimiento de Dios. Está en 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Ya ve? La gente lo va a ver a usted y entonces va a querer ser cristiano. Pero si andamos haciendo cochinadas, no. Y un amor más grande hacia los demás, que está en Filipenses 1:9, donde dice Filemón, perdón. Y en esto, Filipenses 1:9, disculpe. Y en esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Como ve usted, ya el tiempo nos avanzó, pero hemos conocido más. Entonces hemos entendido en estos par de versículos, casi 7, 8 versículos más, que qué es lo que quiere Dios, que lo conozcamos más a Él. ¿Por medio de qué? De las Escrituras. ¿Y cuál es lo que vamos a tener? Un conocimiento espiritual de Dios. Eso le agrada a Dios y nos hace crecer espiritualmente. Que Dios les bendiga y nos guarde a todos también de este coronavirus que sigue dando mucha guerra y parece que va para largo. Pero confiados en el Señor, vamos a salir adelante. Nos vemos el próximo miércoles en la tercera parte de Escudriñando a los Colosenses en su canal cristiano La Palabra.